Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos por este microespacio, nuevo microespacio a partir de hoy del Centro de Estudios Sanmartinianos, del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de la República Argentina. Desde hoy, para honrar la gesta y la vida y el legado, además, del general José de San Martín. Y desde hoy también vamos a hablar desde ese San Martín humano, más allá del bronce, del que ya vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Porque la verdad, lo bueno de San Martín no solamente es su gesta, sus batallas, su cruce de los Andes, que eso de por sí es maravilloso y es único, único e irrepetible en nuestra historia. Además, lo único y lo irrepetible en nuestra historia también ha sido esa personalidad, esa humanidad, ese hombre de la cultura, ese hombre intelectual que tuvimos como prócer y seguimos teniendo como modelo los argentinos. Quiero, antes de darle espacio ya a nuestro invitado de hoy, el primer invitado de este ciclo, San Martín para Todos, al licenciado Marcelo Calabria, quiero contarles a todos y a todas ustedes que hemos recibido salutaciones por la creación de este Centro de Estudios Sanmartinianos muy variadas. Vamos a ir leyendo en las distintas emisiones las que hayan llegado. Hoy voy a mencionar y agradecer dos especialmente. Una es del coronel Alejandro Guglielmi, él es el jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. Agradeciéndole, quiero en él a todo el personal de la Casa Militar, a todos los oficiales por el impecable trabajo que realizan y agradecerle a él especialmente por este saludo y esta felicitación. Quiero agradecerle también y mandarle un abrazo muy especial al coronel Oscar Armanelli, que es el director de la Escuela Superior de Guerra, también por hacernos llegar su saludo. Y además quiero agradecer, porque muchos le tenemos un cariño muy grande, a su esposa, a Desiré, también una gran sanmartiniana, una gran dama sanmartiniana. Bueno, me dice producción que ya está todo bien en la llegada de nuestro invitado a nuestro microespacio. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer tenerte en este primer espacio que va a estar dedicado al general San Martín los días lunes a las 20:15 aproximadamente. Y en este ciclo, el primer ciclo, vamos a hacer varios ciclos, después sigue San Martín y la cultura, pero este primer ciclo, San Martín para todos, San Martín al alcance de todos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto y un honor inaugurar entonces este ciclo. Me sumo a todas las salutaciones, ya la habíamos hecho llegar a vos y a todo el equipo. Me parece una gran iniciativa y sobre todo en estos tiempos donde creo que más que nunca necesitamos recuperar el legado de nuestros padres fundadores, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, San Martín era un fuera de serie en toda la línea, ¿no? Ahora quiero que vos después nos cuentes eso específicamente porque tu estudio del liderazgo sanmartiniano es además maravilloso, ¿no? Así que quiero que le cuentes a toda nuestra audiencia eso. Pero antes, 2 minutitos, aunque todos te conocen, por supuesto. Mira, habrás leído los comentarios cuando se publicó que venías a este primer microespacio, ¿no? La verdad que han sido unas repercusiones maravillosas. Un abrazo enorme, no solamente a Mendoza, que unánimemente te manda felicitaciones, etcétera, porque además sos de la tierra, pero además de todos los lugares de nuestro país, felices, felices de que estuvieras. Así que espero que hayas leído todas esas maravillosas salutaciones de todos nuestros colegas. Bueno, Sí, les cuento. absolutamente. Marcelo Calabria, que no necesita presentación, pero como les decía, vamos a presentarlo, aunque sea someramente. Él es autor, como ustedes saben, de numerosos artículos y ensayos sobre el general San Martín. Además, en otra faceta profesional, tiene unos artículos maravillosos que recomiendo buscar y leer sobre liderazgo, sobre motivación, que son maravillosos, los recomiendo específicamente. Saben que yo también soy un apasionado de ese tema, así que los he leído y realmente no tienen desperdicio. Él además es miembro correspondiente de número por Mendoza de la Academia Nacional Sanmartiniana, es autor de varios libros, uno de ellos, como les decía a ustedes, es San Martín, modelo de líder americano,
imperdible tampoco, imperdible. Y otro libro también que he leído de él, que lo ha escrito junto a Roberto Colimodi, otro historiador y genealogista argentino, es San Martín más allá del bronce. Un abrazo a Colimodio también, que seguramente nos está viendo. La verdad que otro libro irrepetible. Vamos a hablar también de San Martín más allá de ese bronce, ¿no? En el que los humanos lo ponemos, ¿no? Pero él jamás se puso. Él también es docente de la carrera de la licenciatura en Ciencia Política, de la Tecnicatura de Gestión en Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Cuyo, ponente y disertante en numerosísimos congresos y actividades de capacitación, tanto nacionales como internacionales, y además tiene otra dedicación que es la investigación y la difusión sobre gobierno abierto, también algo muy, muy específico, pero también muy, muy necesario, además de columnista de diarios de todo nuestro país, Los Andes de Mendoza, el diario MDZ Online, etcétera, muchísimos otros, que la verdad tiene una carrera impresionante, un lujo para el Centro de Estudios Sanmartinianos que esté con nosotros hoy en día. Bueno, todo tuyo, contanos un poco esto del San Martín y su modelo de liderazgo, ¿no? Que vos desarrollás tan bien. Bueno, muy bien, como vos decías, quizás nosotros hemos circunscrito en todos los tiempos a San Martín a su faceta de estratega militar, que por supuesto es indiscutida, que se sigue estudiando hoy en día, como bien vos sabés, en todas las academias militares del mundo. San Martín es el único militar fuera de Estados Unidos que tiene un retrato dentro de la Academia West Point, que fue descubierto casi por casualidad por un historiador mendocino, Cristian García Godoy, descendiente de Tomás Godoy Cruz, ya fallecido. Pero lo cierto es que San Martín tiene muchas facetas en su vida. Lo que pasa es que fue un hombre bastante enigmático, un hombre no dado a las grandes demostraciones públicas, ni a los oropeles, ni al lujo. Eso hizo que tuviera, hoy diríamos, un perfil bajo a pesar de ocupar los más importantes lugares junto con Simón Bolívar y con otros libertadores en América. Y yo siempre digo, a diferencia del otro gran padre de la patria nuestro que fue Manuel Belgrano, a quienes le hemos rendido homenaje este año por ser el año belgraniano, San Martín sí ocupó cargos políticos, a pesar de que no los buscó, no los quería, le tocó ocupar cargos políticos. Y entonces uno descubre la faceta de un gran líder político, aunque él no le gustaba, él solía decir, usted sabe que yo soy un tosco político, le decía en varias oportunidades a Tomás Godoy Cruz, le decía, usted sabe que de todo sé nada, pero menos de política, en esa mezcla de humildad, porque era un hombre muy humilde, pero también del sarcasmo propio de las personas muy inteligentes, de ese humor bastante ácido que solía tener San Martín, sobre todo cuando uno lee sus cartas más privadas. Y además un gran conductor y un gran administrador. San Martín fue en su vida pública un gran administrador. Y esa es la faceta, para mi caso, que no soy historiador de profesión, es la faceta que a mí me interesa, de un modelo de líder que quizás quedó opacado, como decíamos recién, por ese gran estratega militar. Militar era su profesión, pero un militar ilustrado. Todos sabemos o conocemos que la biblioteca sanmartiniana personal de San Martín es una de las más frondosas e increíbles que se ha descubierto en las bibliotecas de nuestros prohombres o de nuestros próceres o padres fundadores. Y además, San Martín se preparó para ello como todo buen líder. Él mismo lo dice, ¿no? Durante 20 años al servicio de los ejércitos españoles se preparó, pero no solo en la carrera de las armas, porque como tempranamente demostró esa gran valentía siendo ya cadete del regimiento de Murcia, también va a demostrar una gran avidez de conocimiento y va a ir adquiriendo una gran cantidad de libros que después nos va a sorprender esa gran biblioteca, como decíamos, que él llevó desde Cádiz a Londres, de Londres a Buenos Aires, de Buenos Aires al norte, de norte a Córdoba, de Córdoba a Mendoza, de Mendoza a Chile y de Chile al Perú. Esos más de 70 cajones de libros y papeles públicos que San Martín llevaba. Esa gran avidez por el conocimiento, en una época especial, porque los líderes también son producto de las circunstancias que les toca vivir. San Martín, como Belgrano, como Bolívar, como Miranda, les toca vivir en un momento de grandes cambios para la historia de la humanidad, uno de esos momentos de inflexión que tiene la historia del mundo,
como fue el siglo de las grandes revoluciones y además siendo contemporáneos de la Revolución Francesa. Ese gran clic que hizo el mundo en ese momento los encuentra de lleno, los sorprende de lleno, y ellos por suerte en ese camino tienen esa avidez que los va a llevar a conocer cada vez más de esa explosión de las ciencias sociales o humanísticas, como se llamaba en ese entonces, pero también de las ciencias duras o las ciencias exactas, como le llamamos nosotros hoy en día. Por eso sorprende que San Martín maneje muy bien conocimientos de historia, de literatura, a pesar de que no es un gran escritor ni un gran literato, como sí lo fue Belgrano, pero al mismo tiempo maneje grandes conocimientos de geometría, por supuesto todo lo relacionado a las matemáticas propio de un militar, pero además uno encuentra en su biblioteca tratados de agricultura, tratados de construcción de molinos, y entonces uno empieza ahí a darse cuenta de esa faceta de liderazgo. Es importante destacar que este hombre que se ha preparado, como él lo dice antes de venirse al Plata, para ocupar los lugares importantes, porque otra cosa que tuvo San Martín como un buen líder es saber identificar el momento que le tocaba vivir, y por eso fue un hombre tan cuidadoso de sus acciones, de sus palabras, un hombre muy ético, muy coherente, pero también hay que decir, muy centrado en que iba a ser juzgado por la posteridad, como bien vos lo sabes, como él dijo muchas veces, eran los hijos de las generaciones que él tenía como contemporáneo quienes iban a dar el verdadero fallo de la historia sobre su actuación pública. Y esa faceta de San Martín, de un hombre que se ha preparado para ocupar los lugares de conducción, es la que va a empezar a explotar inmediatamente que llegue al Plata. Por eso uno se sorprende cuando descubre San Martín llega el 9 de marzo de 1812. El 16 de marzo ya está creando el regimiento de granaderos a caballo que va a ser como, por supuesto, la primera unidad formal militar más importante, profesionalizada del ejército, del cuerpo de caballería. Pero además, nosotros lo hemos escrito, es su inicio de micropoder. Es la primera unidad de micropoder que San Martín como líder pone pie aquí en América. Porque en el regimiento de granaderos a caballo él no solo formó una unidad militar, y de las mejores. Recordemos que el regimiento de granaderos a caballo es la base de otras escoltas presidenciales como los granaderos de Taqui en Ecuador, como la Guardia de la Legión de Honor en el Perú. Pero además él formó en sus muchachos, como les decía, a verdaderos hombres que, como lo dicen muchas crónicas, les enseñó desde usar los cubiertos, desde presentarse en una mesa de Estado oficial, hasta enseñarles lo que era la geopolítica en Europa, que él tenía muy presente, porque recordemos que él había estado en los altos mandos militares europeos, españoles, contra Francia, aliado a Inglaterra, etcétera, Portugal, etcétera. Lo cierto es que ese San Martín, en marzo ya con la formación del regimiento de granadero a caballo, y en ese año, a partir de su intromisión o su participación, mejor dicho, en la fundación de lo que va a ser la Sociedad Patriótica, que es anexada por la Logia Lautaro y las sociedades políticas secretas, comienza lo que él después llamó a darse dirección a la guerra de la independencia, que era lo que le faltaba cuando él llega. El gran Belgrano, que había estado luchando desde la Revolución de Mayo en el norte, en una guerra que realmente fue muy terrible, la guerra, porque las provincias unidas, las que conocieron realmente el campo de batalla y derramaron sangre, fue en el norte, el actual norte argentino y el Alto Perú de ese momento. Cuando llega San Martín, la revolución no está pasando por el mejor momento, y entonces su acción, junto a los hombres que nuclea lo que va a ser la incipiente Sociedad de Caballeros Nacional y después la Logia Lautaro, convierten la dirección de la causa de la independencia. Y allí comienza a destacar el líder político. Allí comienza a destacar, junto a esa figura militar, el hombre que tiene muy claro cuáles son los objetivos, ese hombre que ya va a establecer contacto con Belgrano y que sin conocerse personalmente los dos se van a dar cuenta que tienen una gran unidad de miras, y a mí esta palabra que ellos usaban me gusta mucho, porque es objetivos estratégicos traducido hoy en día. Esa unidad de miras era la de poder llevar adelante en acuerdo y con consenso de los principales líderes del momento, en ese momento Belgrano y ya después transformándose San Martín en ese lugar, quienes van a acordar cuál es el camino a seguir para la guerra de la independencia sin desperdiciar recursos,
derramando la menor sangre posible, un concepto que a mí me interesa mucho resaltar de San Martín y Belgrano, tratando de llevar la contienda solamente a los campos de batalla y que esto no se transformara en una guerra civil o en una guerra de sangre y fuego como la que llevó adelante Bolívar con los ejércitos en la independencia. Y lo cierto es que ese San Martín, cuando se encuentra con Belgrano, encuentra a su compañero de armas, a su amigo, encuentra a su compañero de casa. Hola, Marcelo. Ahí estamos tratando de recuperar la señal de Marcelo desde Mendoza. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla lo que estamos escuchando. Realmente increíble este San Martín, ¿no? Ahí está, ahí volvió Marcelo. Estoy diciendo lo increíble del liderazgo de San Martín, ¿no? Un hombre que formó un Estado, ¿eh? Un hombre que formó un Estado desde un liderazgo basado en el ejemplo, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Sí, perdón, decía que en el norte San Martín muestra otro de los grandes dotes y habilidad y competencias, diríamos hoy en día, de un líder, que es poder evaluar el entorno, poder evaluar los escenarios que se le presentan, diríamos hoy en día, y tomar la mejor alternativa o el mejor camino. San Martín se va a dar cuenta a partir de sus charlas con Belgrano y con Güemes del Norte que por ahí no se puede hacer camino, como él dice, la revolución no hará camino por el norte. Él dice una frase muy importante que es: todos los recursos que se destinen al ejército del norte irán al pozo de Airón, es decir, vamos a desgastar recursos, cuando en realidad con los gauchos de Güemes y el famoso ejército de observación que San Martín forma, casi imaginario ese ejército, y que pone a las órdenes de Martín Miguel de Güemes, San Martín dirá: con eso es suficiente para mantener a raya y hacer ese efecto de distracción de lo que son las fuerzas realistas y contener las invasiones realistas. Pero además, me parece muy interesante otra habilidad de liderazgo que San Martín muestra en ese momento de la guerra de la independencia. Cuando él un poco antes, unas semanas antes, Buenos Aires le ha ordenado que envíe a Belgrano, porque Belgrano va a ser juzgado por la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, San Martín dice que no, que Belgrano se debe quedar a su lado. Que está bien, que él lo va a relevar en la jefatura del Ejército del Norte, pero que lo necesita Belgrano. ¿Por qué? Porque Belgrano es quien conoce a esos países y a esas gentes. San Martín se da cuenta que él no tiene el conocimiento cabal porque es un recién llegado, ni de la idiosincrasia, ni de la gente del norte, ni de esas provincias, le llamamos hoy en día. Y entonces necesita ese otro gran líder a su lado, que es Manuel Belgrano, que sí conoce ese territorio, que sí conoce a la gente y que además es muy respetado. Belgrano ya había sido elevado a la calidad de benemérito y padre de la patria. No va a suceder así. San Martín se dará cuenta que él tiene que hacer un paso al costado, algo que va a repetir insistentemente a lo largo de su vida pública. Cada vez que él se dé cuenta que no se puede concretar los objetivos o que su persona es un obstáculo para un objetivo mayor, decide hacer un pie al costado. Mi pregunta siempre es, en estas charlas, ¿cuántos líderes están dispuestos a hacer un paso al costado en la plenitud del poder o en el ejercicio del poder? Ahí veo la cara de Aníbal como diciendo casi ninguno. La verdad que es otro de los grandes habilidades y atributos y actitudes que San Martín va a dar en el ejemplo permanente. Bueno, sabemos que él va a llegar a Córdoba, estoy haciendo un paso muy rápido, recordame los tiempos, Aníbal, como buen docente. No, estamos bien, quédate tranquilo. Colega. Sí. Lo cierto es que... Perfecto. Lo cierto es que San Martín va a bajar a Córdoba y hay una carta paradigmática que con Roberto analizamos mucho en el libro que vos mencionabas, San Martín más allá del bronce, y es una carta del director Posadas que le dice que bueno, que sí, que le da la licencia, y le dice, cuando San Martín renuncia al Ejército del Norte, y le dice: ya que usted no ha querido venir a descansar y a reponerse en el seno de su familia, San Martín ya está casado, su familia está en Buenos Aires, dice: espero que vaya a la ciudad de Córdoba, a donde con el trato de esas gentes podrá reponerse más rápido. Es decir, es paradigmático que el San Martín enfermo que deja el Ejército del Norte, en lugar de ir a Buenos Aires al seno familiar,
a reponerse y a pedir nuevas instrucciones, se vaya a una estancia, a la estancia de Saldaña, Córdoba, y espere allí la designación de gobernador intendente de Cuyo. Y el misterio se devela cuando uno lee el decreto de Posadas del 10 de agosto de 1814 que designa a San Martín como gobernador intendente de Cuyo, y el decreto dice a su instancia y solicitud. Y ahí se devela el misterio, por qué San Martín no fue a Buenos Aires y esperó en Córdoba esta designación que era central para sus planes. Otra de las características de un líder, esa planificación de los pasos a seguir, esa planificación estratégica, diríamos hoy en día, y como buen ajedrecista, como buen jugador de ajedrez que era, esperaba que se fueran dando los movimientos para actuar. Una mente muy analítica. Nosotros hace unos años atrás con un colega aquí mendocino, psicólogo, hicimos un perfil psicológico de San Martín como líder. Es una mente muy analítica, una mente realmente muy preparada para lo que son las tomas de decisiones, casi como un cirujano con un bisturí, es decir, al milímetro, que son las decisiones que San Martín toma. Y finalmente llega a dos de los grandes momentos que vamos a citar, y ahí sí ya dejamos abierto, supongo, para el diálogo, que son la gobernación e intendencia de Cuyo, donde San Martín va a mostrar su gran faceta de administrador, va a realizar un gobierno civil fundacional, va a realizar un gobierno basado en los acuerdos, los consensos, va a fomentar la educación en ese famoso sistema lancasteriano que impuso en Mendoza y en Cuyo, y que después va a impulsar también en Perú, de los cuales los peruanos siempre, hace poco en una charla, nos daban realmente una muy linda cátedra de lo que fue el sistema de educación implementado por San Martín en el Perú. Va a desarrollar un gobierno siguiendo lo que habían sido los consejos de Belgrano, ese nuestro gran primer economista, un gobierno de orden en la hacienda pública y un gobierno que le proporcione recursos para lo que va a ser después la gesta de liberación continental. Por eso nosotros tenemos el sillón de San Martín. El sillón de San Martín en Mendoza, que es el que ocupa el gobernador, es todo un símbolo institucional de ese liderazgo político. Es la Mendoza sanmartiniana, es la Mendoza de los acuerdos, es la Mendoza del no avasallamiento de las instituciones. En la égida de San Martín logró que Cuyo demorara un poco entrar en el proceso de anarquía y de guerra civil entre unitarios y federales, a lo cual San Martín había anticipado en distintos momentos que se iba a entronizar en nuestro país ni bien terminara la guerra de la independencia. Otra vez, este líder visionario que se anticipa a los escenarios. El gobierno de Cuyo es todo un capítulo, no tenemos tiempo, podríamos desarrollarlo con creces, pero rescato dos cosas. Cómo ese militar español que llega a Cuyo y no es conocido en Cuyo más que por mentas y por los papeles públicos, léase diario de la época, logra una inmediata identificación y un inmediato acuerdo y consenso con una sociedad, como seguimos siendo los mendocinos, tan difícil de abordar. Y una sociedad que no lo conoce, pero que inmediatamente pone todo a su disposición. Nosotros hemos hurgado mucho en el archivo histórico de Mendoza y realmente fueron muy pocas las expropiaciones que el gobernador intendente tuvo que hacer para obtener recursos para la formación del ejército de los Andes. Casi todos fueron donaciones voluntarias. Y siempre recuerdo un poema del gran poeta Esteban Agüero que está basado, un largo poema que está basado en documentos históricos relacionado a lo que era el gobernador, la gobernación e intendencia de Cuyo, y hay una estrofa de ese poema de Esteban Agüero que dice que llega una carta al gobernador delegado Dupuy en San Luis para que sea dirigida al gobernador intendente de Cuyo, San Martín, de una señora que le dice que no tiene que donarle, que no tiene cosechas, que no tiene caballadas, que no tiene mulares, que no tiene armas, que lo único que tiene para entregar al ejército de los Andes es un jovencito de 14 años cuyos primeros pelos están saliendo en su barba. San Martín logró en Cuyo que Cuyo diera todo, incluso lo que no tenía, y eso lo logra un líder que logra identificar los intereses generales y del bienestar común, que en ese momento era la causa de la libertad, con los intereses particulares. Supo convencer a todo un pueblo que se necesitaba ese apoyo material, pero también de brazos armados y de sangre para lo que iba a ser esa dura campaña. Primero la epopeya de los Andes, después la campaña, la dura y cruenta campaña de Chile, que nosotros siempre la circunscribimos a 2 o 3 batallas, pero que fue mucho más larga, y después esa gran epopeya que fue
la campaña libertadora del Perú. Y ahora sí, para ir cerrando, Aníbal, bogueame, pero lo cierto es que San Martín, sabemos, cruza los Andes, en ese gran acuerdo que hace, con gran colaboradores. San Martín sabía elegir muy bien a sus colaboradores. Las crónicas dicen de la época que esa mirada de esos ojos oscuros, profundos, solía identificar en cada persona para qué le iba a ser útil. Y así fue. San Martín identificó en cada uno de sus colaboradores las competencias y habilidades que tenían para servir a la causa. Se rodeó en general, no se equivocó, salvo algunos casos, en general se rodeó de muy buenos colaboradores. Y ese cruce de los Andes que es maravilloso y que sigue siendo estudiado en todo el mundo. Ese cruce de los Andes que muestra otro líder de una magnitud realmente increíble y de esa mente analítica que hablábamos. Pero también San Martín, como vos bien lo decías, no es de acero, es un hombre de carne y hueso, es un hombre que ha sufrido tribulaciones, que en Mendoza él dice, junto con Belgrano, coincidiendo con Belgrano, dice, esta revolución de tibios me llevará al sepulcro, porque hay más traiciones adentro que lo que son la oposición de los enemigos afuera. Ese San Martín que tiene que lidiar con la cachorrería y la maledicencia de la prensa, que tanto lo atacó y que lo comprendió muy poco. Ese San Martín que tiene que ir generando consenso por cada uno de los pueblos que va pasando, por eso es un gran fundador de las repúblicas, como se lo ha reconocido. Y en Chile, vos recordarás, cuando le ofrecen el gobierno de Chile, ya librada la batalla de Chacabuco, él dice, no, no es en mi lugar, tiene que ocuparlo un chileno, y ahí entroniza a O'Higgins, a quien propone como director supremo, con quien ha forjado una gran amistad que durará junto con la de Tomás Guido y Goyo Gómez hasta el final de sus días. Y además en Chile San Martín se dará cuenta que él debe tomar un rol menos importante, dedicándose solamente a la parte militar e interviniendo lo menos posible en política, aunque por supuesto interviene, para lograr el gran y último paso, haciendo grandes saltos en la historia, que será para mí la otra gran epopeya, así como el cruce de los Andes, que es la expedición libertadora al Perú. A mí me sorprende mucho cuando leo las cartas previas de San Martín y él sabe que con un ejército de poco más de 4.300 hombres que ha embarcado en la expedición libertadora, va a enfrentar a más de 20.000 que tienen los ejércitos realistas en el Perú. Sabe las condiciones en las que va a asumir esa gran epopeya de la liberación del Perú. Sabe, porque lo ha guiado desde Cuyo en la famosa guerra de Zapa, otro capítulo impresionante. Sabe que el Perú es de todos los conclaves realistas el más difícil de lograr la independencia. Es el único lugar donde los conatos revolucionarios no lograron tener éxito. Así como Buenos Aires fue el único que se mantuvo vigente, la única revolución que nunca fue sofocada, pero Perú fue el único conato revolucionario que nunca logró formar gobierno independiente y fue uno de los más cruentos, porque la contrarrevolución allí fue muy cruenta. Sin embargo, con todo eso llega con la expedición libertadora, pero con una imprenta y con su biblioteca personal. Y con la imprenta va a difundir las proclamas de libertad. Asumirá el protectorado del Perú, la gran obra fundacional de una república. Hoy es reconocido, lo sabemos, como fundador de la libertad y la República del Perú. San Martín es la máxima personalidad en el Perú. Hoy en todos los preparativos del bicentenario que están haciendo los hermanos peruanos, San Martín está en todos lados, porque es sin duda el que dio sentido y cohesión a eso que había sido el virreinato del Perú. Y en el Perú, San Martín desarrollará esa gran obra progresista de gobierno liberal, constitucionalista, el primer constitucionalista, quien fomentará muchas medidas, voy a mencionar algunas: la educación, la fundación de la Biblioteca Nacional actual del Perú, con su biblioteca personal incluso, la fundación del Banco de Emisión de Moneda y la Dirección de Minería, la formación de la escuadra del ejército, la creación del escudo y de la bandera y de la primer canción patria. Es decir, San Martín es el fundador en todo el sentido de la República del Perú. Ese líder, ahora sí para ir cerrando, soy como las novelas venezolanas, tengo varios finales. Ese líder que en Perú tiene quizás la obra más importante y por la que quizás también más se lo fustigó, porque deja finalmente la obra, como algunos amigos le dijeron, inconclusa,
porque se da cuenta con Bolívar en la entrevista de Guayaquil que él ya no puede seguir esa tarea, y como un gran negociador, como buen líder que es, apuesta por una técnica que hoy nosotros llamamos en la negociación perder-ganar. Es decir, él pierde aparentemente en la negociación ante Bolívar, pero gana la libertad y la independencia de América, como él lo dijo. Quizá ese fue el gran legado final de San Martín, la gran enseñanza como líder, su renunciamiento histórico, porque como él dijo, si los dos se mantenían en su posición, él como protector del Perú y defensor de los intereses de la República del Perú, y Bolívar como presidente vitalicio de la Gran Colombia y general de los ejércitos de Colombia, si los dos se mantenían en sus posiciones, quizás hubiera habido una guerra entre los dos y, como dice San Martín, le hubiéramos dado un día de zambra, es decir, un día de fiesta al enemigo. Esa gran enseñanza es de ese líder que hablábamos recién, que se da cuenta que cumplida su tarea debe hacer un paso al costado. Ese liderazgo es el que no podemos olvidar. Esas enseñanzas son las que tenemos que tener presente hoy en día, y como dicen nuestros hermanos norteamericanos, los yanquis, es el legado perenne de los padres fundadores y son las luces del pasado que deben seguir alumbrando nuestro presente. Una maravilla. Yo me quedaría horas escuchando. La verdad que escuchándote, uno no solamente aprende, sino que además disfruta, las dos cosas, juntas. Mira, yo quiero tocar algunos puntos muy cortitos sobre San Martín, ¿no? A mí me parece maravilloso que además de un gran libertador, sea un gran hombre de la cultura, ¿no? Un hombre de la lectura. Yo que soy hijo de librero, como digo siempre, admiro también esa faceta de San Martín. Y eso de llevar su biblioteca, cruzar todo este derrotero hasta el Perú con su biblioteca, después de prenderse de 700 de los 800 libros. Y algo que también hay que decir, ¿no? En Chile, que le dan un premio de 10.000 pesos en oro, él le pide que no se hagan problema por él, que lo destinen a la creación de una biblioteca en Chile. Eso es maravilloso también. Habla del autoconocimiento, de la autoemancipación, se diría hoy, del espíritu sanmartiniano. Pero con vos me gustaría que tocáramos dos temas que son de avanzada para su época, ¿no? En su modelo de liderazgo. Primero, el código de honor que le da a los granaderos, que realmente es un código de avanzada. Es un hombre protegiendo mujeres, etcétera, para que ahora vos nos cuentes un poco ese. Y las máximas a su hija, donde hay hasta una incipiente ecología, ¿no? Bueno, contanos un poco de ese aspecto de ese San Martín líder humano. Bueno, tal cual, y yo siempre ahí destaco y me das pie para esta gran coherencia. San Martín es un hombre muy coherente entre su pensamiento, palabra y acción. Algo no muy común en los líderes, ni siquiera en los de su época, o mejor dicho, menos todavía en los de su época. Pero además es un hombre coherente entre su faceta pública y su faceta privada. Uno muchas veces admira a mujeres o hombres que son líderes en la faceta pública, y cuando descubre algunas cosas de su faceta privada son verdaderos monstruos. San Martín es un hombre muy coherente en su faceta pública y privada, y entonces el código de honor durísimo que vos mencionabas, que va a imponer al regimiento de granaderos a caballo, con una disciplina para la época no solo militar, sino una disciplina de vida muy dura para esos jóvenes muchachos, para esos reclutas, para esos cadetes que él forma en todas sus facetas en el regimiento de granaderos a caballo, y que marcan varias pautas. La decencia, en ese famoso ejemplo y anécdota de cómo debían presentarse con los uniformes en público, y esa famosa anécdota del oficial de granadero que se presenta con el uniforme desabotonado y uno de los botones colgando, y muy sutilmente San Martín en la charla que está, porque están en público, están en una reunión social, se le acerca y le empieza a golpear ese botón para que se dé cuenta que no puede estar así. Desde ese pequeño detalle, porque San Martín es un líder que está en los detalles, de la pulcritud, de la prudencia, de la pulcritud y la esencia de la vestimenta, como él lo va a decir después en sus máximas, respeto al aseo y desprecio al lujo, es decir, no lujoso, pero sí aseado, impecable de punta en blanco, se lo exigió a sus granaderos. El respeto del trato entre oficiales y soldados,
algo que al mismo Bolívar le llamó la atención cuando se encontraron en Guayaquil. Y Sucre dice también, y también lo dice el secretario de Bolívar, varios, realidad, colaboradores de Bolívar, dicen que le llamaban la atención el trato que San Martín había impuesto en el regimiento de granaderos a caballo. Y por controversia, a San Martín le llamaba la atención lo chabacano que era Bolívar para tratar con su tropa, porque tenía otro estilo. San Martín además instauró una forma de comunicación en el regimiento de granaderos a caballo, en donde, mientras se seguían las órdenes, mientras se formaba en parada militar, mientras estaba en acciones militares, era un estricto, como debe ser en las Fuerzas Armadas, una estricta jerarquía. Pero cuando estaba en el rancho departiendo con la tropa, era capaz de dirigirse a sus muchachos e incluso interpretarle alguna zarzuela o tocarle alguna entonación en la guitarra que él sabía tocar y muy bien de alguna de las canciones españolas divertidas para la época. Es decir, manejaba muy bien ese equilibrio entre el trato de jefes, soldados, oficiales, el trato oficial, diríamos, pero al mismo tiempo con ese manejo de las relaciones humanas, de saber dar un cierto aire de confianza y paternalismo. Eso hizo que a pesar de ese duro código de honor, de ese duro reglamento, fuera padrino de casamiento de muchos de los granaderos a caballo. No hubiera sido posible si lo hubieran considerado un déspota, un tirano o un jefe totalmente alejado de la vida de sus soldados. Por el contrario, lo consideraban un padre, un maestro, no solo el instructor militar. Y mucho más se acrecentó con lo que fue el Código del Ejército de los Andes, que tomó como base el Código de Regimiento de Granaderos a Caballo, donde, por ejemplo, San Martín instauró las visitas al campamento histórico El Plumerillo de la Familia, instauró cómo debía ser el mantenimiento de la tropa y el sostenimiento, cómo debía la tropa dirigirse a las poblaciones, la forma en la que ingresa el ejército de los Andes para despedirse en los famosos días, primeros días de enero, cuando se entroniza a la Virgen del Carmen de Cuyo como general y se jura la bandera de los Andes, está planificado por San Martín cómo va a ser la relación de los soldados en ese momento con el pueblo de Cuyo y el pueblo de Mendoza. Y ese correlato de la vida pública está mostrado en las máximas, como bien vos mencionabas. Las máximas no son un documento público de San Martín, son un documento de su vida privada. Son, como él lo dijo, son las máximas que él escribió para que los preceptos y maestros de Mercedes las siguieran para educarla y para que él mismo no se olvidara de cómo debía educar a su hija. Ese documento privado, como muchos otros que a nosotros nos llega después, sin que ellos tuvieran en mente que iba a ser leído por la posteridad, aunque San Martín, ahí la doctora Beatriz Bragoni siempre dice que San Martín construyó su propia identidad, un poco de esto hay cierto, pero lo cierto es que las máximas muestran, si ustedes leen las máximas, si leemos las máximas, las releemos, están las sentencias que se encuentran en los decretos y proclamas públicas, están las sentencias que se encuentran en el Código de Honor de sus ejércitos, están las sentencias que se encuentran en los decretos con los que rigió la vida de la sociedad civil en Cuyo y después en el Perú, porque las máximas para Mercedita son una coherencia absoluta o son una continuidad de esa cosa con lo que fue el San Martín público. Y como bien vos decías, ese respeto por la libertad de opinión y de expresión y de religión que le inculca a su hija, ese respeto por el otro, ese respeto por la naturaleza, sin duda en consonancia con lo que había sido mucho más avanzado el pensamiento ecologista de Manuel Belgrano, que fue un gran maestro de San Martín. Además, ese respeto por la palabra, por la amistad, esa frase que a mí me gusta mucho de San Martín, el verdadero amigo es el que reprueba enmienda mi desacierto y aprueba mis aciertos. Ese gran San Martín amigo, respetuoso, pero amigo que reconoce en el otro la posibilidad de un consejo. Y ese San Martín en las máximas que uno trasunta de un hombre que está preocupado por qué es lo que va a ser del futuro, porque es una época otra vez. Sabemos que cuando San Martín es abuelo, es padre en Europa, está dirigiendo o llevando adelante la vida de su hija y educando a su hija, y después es abuelo,
San Martín vive otra vez en una época convulsionada del mundo, ¿sí? Y realmente en esa época San Martín se da cuenta, y lo dice en una carta después, ya casi al final de su vida, la carta famosa de Ramón Castilla en 1848, el mundo está en una lucha de los que nada tienen contra los que tienen. Ha comenzado la lucha impulsada por todo lo que son las conquistas sociales en Europa. San Martín está viviendo en esos años en Europa y se da cuenta que lo convulsionado va a emerger un nuevo mundo, como le había pasado cuando joven a él en la época de las grandes revoluciones. Entonces San Martín escribe, no solo en las máximas, sino en muchas de las cartas personales, esa preocupación por el mundo que va a parir ese momento en el que está transcurriendo la historia ya en los finales de su vida. A pesar de sus años, no ha perdido esa claridad para analizar el entorno en el que. Por eso las máximas y las cartas de los últimos años sanmartinianos en Europa muestran esa coherencia entre el líder público, pero también entre el padre de familia y en su paz personal y particular. Además, en Europa, un hombre muy visitado por la clase política argentina, ¿no? Un hombre de referencia. Y de toda Latinoamérica. Es muy, muy paradójico cómo los presidentes, por ejemplo, los presidentes de Chile que habían servido bajo sus órdenes, como Prieto, como los presidentes de Perú, como los presidentes de Colombia que siguieron a Bolívar y después a María de Paula Santander, le decían, allá le envío a mi hijo para que le dé la bendición, para que conozcan al primero de los americanos, se decía. Sarmiento incluso lleva cartas de referencia, el joven Sarmiento, que va a conocerlo a San Martín, lleva cartas de referencia de Las Heras, de Goyo Gómez, de amigos de San Martín, porque San Martín era un hombre que no recibía abiertamente a todo el mundo, sino sabía a quién iba a recibir. Pero además, lo que poca gente sabe, es que San Martín en esos años, gracias al Marqués de Aguado, a su gran amigo, va a estar, por ejemplo, cuando se está escribiendo la ópera Guillermo Tell, y va a estar en el debut de la ópera de Guillermo Tell, y va a charlar con el autor de la ópera de Guillermo Tell. Va a charlar con los principales poetas franceses y españoles. San Martín va a departir con los principales pintores de la época. Y como dice Alberdi, cuando Alberdi está en la casa de uno de los amigos en común, y Alberdi espera conocer a San Martín, y ha fallecido la hija de uno de los grandes poetas españoles que vive en Francia, exilado, y Alberdi dice, cuando anunciaron que entraba San Martín, todos nos pusimos de pie y quisimos estrechar su mano. San Martín, en esos años en Europa, no solo recibe a todos los plenipotenciarios, a la clase política, va a visitar a un colegio europeo a los hijos de los grandes líderes que están estudiando en Europa, sino que además va a recibir a pintores, artistas, escultores. Eso habla de ese carácter tan abierto, de esa gran apertura de espíritu y de mente de la cual San Martín había hecho gala. Todas facetas, volvemos a lo que decíamos recién y que vos mencionabas también, que quedaron un poco opacadas por el San Martín militar. Pero que la literatura, por ejemplo, una amiga que tenemos en común, Denise Clevalier, en uno de sus libros sobre San Martín, ha destacado lo que era la casa de los San Martín y Balcarce en París. Era el centro de atención de la política internacional europea. Así que sí, realmente es maravilloso. Y como dice Alberdi, y sin embargo San Martín se movía en esos círculos como si no hubiera hecho nada. Alberdi dice, él parece difícil que él crea que es uno de los libertadores de América. Y quizá eso lo engrandeció más. Otra gran enseñanza de líderes. ¿Cuántas veces uno se encuentra en todos los ámbitos, a mí me pasa en el académico, pero en todos los ámbitos, con gente que habiendo hecho el 1%, cree que realmente está en los oropeles de la gloria? Y San Martín se movía en esos círculos como si fuera, perdónenme la expresión poco académica, el último orejón del tarro. Y era uno de los hombres más famosos e importantes del mundo. Un líder irrepetible, ¿no? Vos lo decís, ¿no? Un mundo donde el doctor nos saluda al máster, el máster nos saluda al licenciado, el licenciado nos saluda al técnico y el técnico nos saluda al bachiller. San Martín, sin embargo, no tenía noción. Es maravilloso como él dice, ¿y por qué quieren verme, no? O sea, ¿qué hice yo? Y él tenía el estandarte de Pizarro, se dio el lujo de donar su sable corvo, pero él decía, ¿por qué me vienen a ver, no?
Totalmente, Aníbal. Por eso yo, cuando me toca, ya no tanto, pero en algún momento en las escuelas de liderazgo político, que me tocó dar algunas charlas de distintos partidos, yo siempre, con la imagen, el ejemplo del modelo de líder sanmartiniano, yo decía, ese hombre que minimiza sus acciones y resalta las de otros, como las resaltó las de Belgrano, como resaltó las de Bolívar, con quien no tenía casi nada en común, lo único que tenían en común Bolívar y San Martín, este tema para otra charla, pero era la libertad de América, pero no tenía nada desde el punto de vista de las personalidades, formación, iniciativa y expectativa. Sin embargo, lo respetó y siempre consideró a Bolívar superior en las acciones a él mismo. Ese líder es el que logra inmediata acuerdo y consenso de las poblaciones. Es quien logra del otro inmediatamente una identificación. ¿Por qué? Porque genera confianza, porque la humildad, la honestidad, bien entendida, no falsa, generan confianza, generan empatía. San Martín es un líder empático, es un líder emocional, aunque él no lo supiera en su momento. Y genera esa empatía y esa relación emocional con el otro, y entonces los otros se quedaban sorprendidos. Se sorprendió Sarmiento, como lo dice Sarmiento. Me lo había imaginado de otra manera. Alberti también dice lo mismo. Lo creí con otro temperamento. Félix Fría, el que fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, poeta, periodista, escritor, también dice, me lo habían, se lo habían acrecentado de otra manera. Todos los que van a ver a San Martín se encuentran con un San Martín que no esperan, y eso es lo que los impacta, y eso termina siendo, y acá no es que uno sea un talibán sanmartiniano, cuando uno se da cuenta y lee a esas crónicas de la época, se da cuenta por qué los impacta la personalidad de San Martín. Y como vos decías recién y coincido, ese es el San Martín líder que se transforma en un verdadero ejemplo para sus generaciones actuales y futuras. Y tuvo enemigos y muchísimos, y le hicieron la guerra, y trataron de defenestrarlo, y tuvo muchas biografías más en contra que a favor, y sin embargo salió adelante su personalidad de todo eso, por estas, yo creo, en mi humilde opinión, en los 20 años de estudio que llevamos, hablando con don José, como siempre digo, yo creo que fue por eso, por esa humildad, esa honestidad, esa transparencia y esa empatía con nosotros. Tal cual, yo digo que San Martín es como las grandes cumbres, ¿no? Cuando uno está cerca, parece que está ahí nomás de la montaña, pero cuando uno se va alejando, uno ve la verdadera altura que tienen, ¿no? Los montes. Y realmente la distancia del tiempo nos hizo entender que tuvimos un líder que se adelantó 200 años a su época, en todo, realmente en todo. No solamente como estratega militar, porque uno lee, no sé, Pacífico Otero, ¿no? Cuando habla de los números de los Andes, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque la gente siempre, ¿qué conoce? ¿Qué conocemos todos de chicos? Todo lo mismo. Es decir, cruzó los Andes, ganó tal cosa, ganó tal batalla. Bueno, las mulas, bueno, pero la cantidad de carros, de carpas, de piedras de chispa, de granadas, no sé, por decir algo, que había que juntar, él lo pensó todo. Un estratega y además un constructor de estados y además un ser emancipado que puede hablar de temas fuera de época, con el idioma de su época, pero que recién hoy tienen validez social, él ya los hablaba. Eso hace que la admiración por San Martín sea inevitable, inevitable. Tal cual, y me hiciste acordar de algo que también lo hemos escrito. Esa llaneza podía dirigirse a jefes de Estado en una mesa de jefes de Estado, podía dirigirse a las personas de más alto nivel de formación y preparación cultural, pero al mismo tiempo también hablar y bajar al llano, eso también es una habilidad de un gran líder, y dirigirse en todos los niveles y en todos los ámbitos y ser comprendido y ser seguido, es decir, ser realmente lograr esos consensos y persuadir para que nos siguieran. Y me hiciste acordar cortito otra cosa también. Esa famosa crónica que rescata a José Luis Busaniche en San Martín y sus contemporáneos de Lord Worthington, que es un agregado norteamericano, y hace una carta, como lo hacían los ingleses, una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos diciéndole quién es San Martín. Y realmente impacta porque dice, es un hombre desapegado al lujo y al dinero,
tiene una gran claridad de ideas, se expresa muy bien, como lo habían dicho ya muchos otros, habla varios idiomas, como Belgrano. San Martín lograba dominar varios idiomas, tenía una sólida formación cultural, no una sólida formación académica como logró Belgrano por su posición, su vida, pero San Martín tenía una sólida formación cultural. Pero además Worthington dice, es el hombre indicado para los momentos que está viviendo Sudamérica. Es decir, la mirada, como lo dice José Luis Busaniche, la mirada de los contemporáneos de San Martín son todas miradas de un hombre excepcional. Ahora, ¿por qué? ¿Porque tenía dones carismáticos como eran los dones divinos de los reyes divinos? No, es un hombre que se ha formado, como vos bien lo decís, se ha preparado, se ha cultivado. Yo siempre le digo a mis alumnos, es alguien que ha cultivado su mente, ha cultivado su espíritu, porque él primero habla como Belgrano, de la libertad de espíritu para después de hablar de la libertad de soberanía y de la libertad política. Y ese hombre que es libre de espíritu, ese hombre de una gran amplitud mental y esa cultura tan abierta, incluso muy para su época, es un hombre que está preparado para conducir, y él lo sabía, y él lo supo. Y por eso los grandes momentos de las tomas de decisiones impactaron en su salud. San Martín, hoy diríamos, era psicosomático, impactaba en sus grandes momentos de grandes decisiones de vida, le salía la úlcera, el vómito de sangre, quedaba postrado, tenía problemas respiratorios, porque en los grandes momentos de su vida, su salud, que era quebrantada, pero que al mismo tiempo muy fuerte, porque llegó a ser de los más longevos, se afectaba cuando tenía que tomar esas grandes decisiones y sobre todo, como él lo dice, cuando esas decisiones a veces iban contra sus principios. Por eso se le cayó el palo de las manos y renunció al Perú, como lo dice Alvear, como lo inquiere Alvear en Londres cuando se encuentran después. Le dice, usted no supo gobernar, se le cayó el palo de las manos. Y San Martín lo había dicho, no estoy dispuesto a llenar mi patria de proscripciones, no voy a desenvainar mi sable para derramar sangre americana. En esos momentos uno se da cuenta de esa libertad de espíritu. Solo una persona, un hombre, una mujer, con esa libertad de espíritu es capaz de despojarse de todo y decir, hasta acá llego porque estoy contradiciendo mis principios. Es que nadie puede hacerte libre si primero no está emancipado. Y San Martín se autoemancipó para poder liberar, ¿no? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y yo siempre digo, ¿no? San Martín es un hombre providencial, es cierto, pero por derecho propio. Eso es cierto, por Sí, derecho propio. Forjó su propio destino. Como Tal cual. decía Patricia Pascuali, a quien tuve la oportunidad de conocer, una de las grandes biógrafas sanmartinianas, fallecida en el 2008, como él lo dice en su libro San Martín, la fuerza de la misión y la soledad de la gloria, Patricia Pascuali dice, San Martín es una de esas personas que logra torcer el rumbo de la historia de la humanidad. Y creo que es una gran enseñanza, porque a veces uno se pregunta, yo se lo digo sobre todo ahora en estos momentos tan difíciles, no solo de nuestro país y del mundo. Desde nuestro pequeño lugar podemos proponer grandes obras. San Martín y Belgrano fueron hombres comunes, pero que fueron capaces de hacer cosas fuera de lo común. San Martín, como dice Patricia Pascuali, torció el rumbo de la historia. Como bien vos decís, coincido plenamente, forjó su destino y tuvo la disposición y la decisión de influir en ese destino colectivo. Muchas veces no, muchos líderes, muchas mujeres y hombres líderes no están dispuestos a ir hasta el fondo para torcer ese destino colectivo. San Martín se animó a torcer ese destino colectivo. Por supuesto, esto hace unos años en el Congreso Sanmartiniano, en el año 2000, tuve una gran discusión con un bolivariano, un historiador bolivariano, y decía, pero ¿por qué se fue entonces? ¿Por qué renunció? Porque fue consciente de sus límites, porque se dio cuenta que hasta ahí debía llegar, que su obra había llegado hasta ese momento. Y para mí eso, lejos de ir en descrédito, muestra, con lo que vos decías, muestra todavía una mayor libertad y desapego de las cosas del poder terrenales, de la presión y opiniones de sus colaboradores que no quería que renunciara. Pero sin embargo, San Martín es libre, es un espíritu libre, como dice un gran actor mendocino, Tino Neglia, que hace una obra que es El Espíritu Libertador, y él dice siempre, San Martín fue eso, la libertad de espíritu, personificada.
Y después, como vos bien decís recién, vinieron las otras libertades, las otras emancipaciones. Y no fue comprendido por eso. No fue Tal cual. comprendido, pisó muchos callos, como decía el general Juan Domingo Perón, no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, pisó muchos callos y se la cobraron. Le cobraron muchas facturas a San Martín. Recordemos que fue amenazado de muerte, que no lo dejaron terminar sus días con su familia en Sudamérica, que le registraron la correspondencia, le abrían la correspondencia, que estando en Europa retirado y anciano, había algunos diplomáticos que seguían escudriñando y quedándose con las cartas que San Martín escribía a América y las que recibía. Es decir, fue combatido no solo por los realistas, sino también por muchos sudamericanos. Pero fue un hombre libre. Y que no entendieron los propios latinoamericanos algo que él dejó muy en claro. Yo soy del partido americano, no me esperen en ningún otro partido. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Lo del partido americano que dijo es, mira, definitorio. Qué actual Y, esa enseñanza. y no nos olvidemos que dentro de esas grandes injusticias que sufrió, una no la sufrió él personalmente, la sufrió una de sus creaciones, porque Rivadavia, que no pudo con él, disolvió el regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Que era el símbolo, el mensaje simbólico de San Martín. Sí. Bueno, ahí me abrí una puerta yo. Alguna vez tuve la locura hace muchos años, hice una carta pidiendo que se bajara el cuadro de Rivadavia de nuestro Congreso, el cuadro de Rivadavia preside una de las salas del Congreso. Rivadavia fue un hombre egoísta, quizás bueno para Buenos Aires del momento, no le vamos a negar alguna de sus virtudes del momento, pero que se enfrentó a San Martín y no le llegaba ni a los talones. Y Rivadavia es un ejemplo, como muchos otros. San Martín, sin embargo, supo sobreponerse a eso. Y a muchos enemigos declarados de él, a quien había sido su padrino de casamiento y después la política los enfrentó. Cuando estuvo en el exilio, estoy hablando de Carlos de Alvear, San Martín ordenó que se le ayudara con ayuda monetaria cuando Alvear estaba en Río de Janeiro en el exilio. Es decir, era un hombre que no guardaba rencores. Realmente uno se asombra, porque Tomás Guido muchas veces en el Perú le dijo, pero usted le perdona la vida a este, está haciendo la vista gorda con este otro. ¿Por qué? Porque San Martín sabía que había que sobreponerse a esas pequeñeces de las enconos o las enemistades personales. Seguramente sus úlceras muchas habrán sido por eso, cuando uno traga bronca, traga enojo, y muchas de sus cosas las habrá masticado hacia adentro. Pero como hombre público, y esto es lo que nos interesa a nosotros, como hombre público, él sabía que no podía dar ese ejemplo, que no podía quedar enredado en esas pequeñas peleas, que él debía dar un ejemplo superior, como el que dio en innumerables ocasiones, hemos mencionado solo algunas. Como lo dio también como hombre privado, en muchas cartas privadas cuando le piden que aconseje o intervenga en determinados asuntos, como cuando las cartas a Rosas, que son, que nuestra historiografía un poco las ha dejado de lado, porque claro, hay todavía una interpretación en la época rosista, que va y viene, pero las cartas a Rosa, cuando San Martín rechaza mucho los papeles de Rosa, cuando rechaza el cargo de ministro plenipotenciario ante la Gran Confederación Peruano-Boliviana y dice que él no puede aceptar ese cargo porque él ha ejercido la magistratura del Perú. Entonces puede haber un conflicto, hoy llamamos a eso conflicto de intereses. Es decir, bueno, Aníbal, podríamos desgranar tantas cosas que a mí me interesa como una enseñanza y legado para los actuales y las actuales dirigentes y para las futuras generaciones. Porque como dicen los norteamericanos, este legado de los padres fundadores es el que nos debe ayudar en los momentos que todo líder a veces se pierde en las decisiones por el escenario del momento. Pero esas luces, como dice una amiga mía, Fabiana Mastrangelo, una gran historiadora, esas luces del pasado que siguen alumbrando el presente son las que nos pueden ayudar a encontrar esa luz en las mejores decisiones colectivas para nuestro país, para la región. Y en liderazgo estudiamos, vos lo sabés, generalmente por bibliografía anglosajona. Estudiamos modelos de líderes de afuera y los modelos de líderes los tenemos aquí adentro. Podríamos hablar de San Martín,
de los 5 premios Nobel que tenemos, de Favaloro, un gran sanmartiniano. No es casual que muchos de nuestros hombres de la cultura, la ciencia y las artes y los deportes como Manu Ginóbili sean grandes sanmartinianos a su vez. No quiero nombrar más, pero Facundo Man es otro gran sanmartiniano. Sí, O sea, cierto. muchas de las personas de nuestra ciencia, las artes, las letras, la educación, bueno, vos sos un gran sanmartiniano. Muchas de las personas destacadas de nuestra cultura y líderes actuales son sanmartinianos. Algo hay en San Martín evidente. No se puede hablar de liderazgo sin San Martín. De hecho, nosotros el año que viene en toda la currícula de liderazgo vamos a incluir a San Martín, porque no se puede hablar solamente desde la perspectiva anglosajona al liderazgo, sino tenemos un ejemplo acá nomás y hay que empezar a hablar. Sobre todo los latinoamericanos tienen que hablar de ejemplos latinoamericanos. Gracias, Marcelo. La verdad que un honor, un lujo. Los comentarios que estoy leyendo son maravillosos. Nos están mirando, mira, de Chile, de Perú. Un abrazo a los dos países también. La verdad que un abrazo, gracias por todo lo que están diciendo. Un placer. Gustavo Trachia desde Nueva York, un gran sanmartiniano, mendocino de origen, así que un gran abrazo a Gustavo Trachia, representante de SIDEC en Nueva York, que te está viendo desde allí. Gracias, Marcelo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, felicitaciones y todos los éxitos para este nuevo emprendimiento del Centro Sanmartiniano. Muchísimas gracias y siempre las puertas abiertas para vos y seguramente te voy a volver a convocar porque realmente tu riqueza es maravillosa. Así que gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Esto ha sido un placer del Centro de Estudios Sanmartinianos, pero un placer para ustedes, para mí, para todos los que formamos el equipo del SIDEC, porque realmente esa era la idea, hablar de este San Martín, del San Martín líder, del San Martín humano, del San Martín que pensó 200 años antes la Argentina y la Latinoamérica de hoy. Un abrazo a todos ustedes, un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos están viendo y un abrazo sobre todo a los sanmartinianos y a las sanmartinianas que nos han seguido. Muchísimas, muchísimas gracias.